Amén. Bueno, iglesia, hoy quiero hablarles precisamente de eso, de depender de Dios, de depender de Él por completo. No que unas cosas sí y otras no, sino depender completamente de Dios. Y quiero comenzar esta palabra con una curiosidad que me dio cuando estaba leyendo la Biblia. Yo acostumbro leer la Biblia sistemáticamente. Eso quiere decir libro a libro, o por lo menos todo el libro completo. No es que hoy leo una parte y después otra, sino que me gusta leer el libro completo. Y leyendo el Nuevo Testamento me encontré con una curiosidad, y es que muchos apóstoles, tanto Pablo, Pedro y otros apóstoles que escribían cartas, ellos se autollamaban esclavos de Cristo, esclavos. Y yo como que esclavos, si ya nosotros no somos esclavos, ¿por qué se siguen diciendo esclavos? O sea, qué palabra tan fea. Entonces, en medio de eso, de hecho, miren lo que dice Romanos 1:1, dice Pablo: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. ¿Qué está diciendo Pablo? Se estaba autollamando esclavo. En la carta que escribe a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, también dice: saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. Entonces ya no era Pablo, sino también Timoteo. En Tito también Pablo dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. La palabrita esclavo, esclavo. Y Santiago, el apóstol Santiago también lo dice. Santiago 1:1 dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, esto y aquello. Pedro, en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 1, también dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Y Judas también lo dijo en el capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. No crean que es Judas, aquel Judas, sino otro Judas. Entonces dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Esclavo, esclavo, esclavo. Y esa palabra a mí me chocaba, o sea, de verdad no, como que no daba conmigo. Y yo tomé el atrevimiento de hacer esto. Pasa a la siguiente. De hacer esto. O sea, porque esa palabra a mí no me gustaba. Y yo simplemente la taché y puse siervo. Porque en el original realmente se está refiriendo a la palabra siervo, ¿verdad? Pero eso a mí no me gustaba, entonces yo simplemente cogí, lo taché y puse siervo, porque usted está diciendo es siervo, no esclavo. Y el Espíritu Santo, o sea, literal me redarguyó, porque si dicen esclavo es por algo, ¿verdad? Pero yo en medio de mi ignorancia y en medio de no me gusta esa palabra, porque ya yo no soy esclavo, yo la cambié. Pero el Espíritu Santo seguía con esa cosita y con esa cosita, con esa cosita. Y me puso a leer Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 6, para que yo pudiera entender por qué ellos se autollamaban esclavos de Cristo. No esclavo de cualquiera, sino obviamente de Cristo. Y el Señor me llevó a Éxodo capítulo 21, versículo del 1 al 6, y dice la palabra: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Aquí están hablando como tal de la ley con respecto al trato que debían tener los israelitas con respecto a los judíos. Y dice: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Versículo 3. Y si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Versículo 4. Si el amo le dio, ¿quién fue el que le dio? El amo. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º día, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Obviamente, ¿quién le dio al amo? Eso es mío, ¿verdad? Entonces no podían salir con sus esposas ni hijos.
Sin embargo, dice el versículo 5, el esclavo puede declarar: yo amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo será a su amo de por vida. Amén. Entonces, cuando yo leí esto, dije: no, ya todo tiene sentido de por qué se estaban llamando esclavos. Y ustedes preguntan: Angie, ¿por qué? No entendí. Al principio yo tampoco entendía, pero resulta que me llama bastante la atención, y es el hecho de que los apóstoles o este hombre se sentían bienaventurados estando allí en ese lugar. No sé si recuerdan qué es lo que significa la palabra bienaventurado, pero se los quiero recordar. Y la definición en general es que un bienaventurado está constituido por la expresión inicial en hebrea asre, del griego makarios, y se puede traducir como feliz, dichoso, afortunado, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Entonces, un día escuchaba del pastor Danilo Montero que él hacía una referencia, o él daba un ejemplo con respecto a la palabra bienaventurado, y él decía que ser una persona bienaventurada es como aquella persona, por ejemplo, digamos la selva, no sé, esa persona está allí en la selva, pero esa persona lo tiene todo. Esa persona tiene vestido, esa persona tiene calzado, o sea, él ha vivido durante toda su vida allí, tiene comida, tiene techo, tiene familia, o sea, tiene agua, tiene leña, o sea, lo tiene todo, absolutamente todo lo necesario para vivir. Y él dice: yo me siento afortunado porque no tengo que salir a ningún otro lado. Aquí estoy feliz, aquí estoy dichoso. A eso se refiere la palabra bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Sí me hago entender? Entonces el esclavo por eso se quedaba con su amo, porque él decía: yo aquí lo tengo todo. Yo amo a mi siervo, yo amo a mi amo, yo lo amo, yo amo a mis hijos, a mi familia. Aquí tengo todo. ¿Qué voy a hacer allá afuera? Si de todas formas la ley me dice que si me voy en libertad no me puedo llevar nada. Entonces yo estoy aquí bien, yo estoy aquí tranquilo, ¿verdad? Y de hecho el estar en ese lugar es decir: aquí lo tengo todo, aquí tengo todo lo que necesito. Es un lugar donde no necesito salir a otro lugar porque soy bienaventurado con lo que tengo. Amén. Volvamos a Éxodo 21:4, dice: si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e incluso hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Ahora, ¿por qué obviamente el esclavo decidía quedarse allí? Porque amaba a su amo, amaba a su esposa y amaba a sus hijos. Si él se salía de allí, ya no podría contar con eso. Amén. El esclavo sabía que aquí era el todo o nada. El todo o nada. Entonces, ¿por qué los apóstoles se autollamaban esclavos? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos bienaventurados. Nosotros podemos tener la libertad, entre comillas, de irnos, ¿verdad? De salir de la cobertura de Cristo, de salir y vivir una vida que querramos, vivir en libertad. Pero la paz que da Cristo, aquella que sobrepasa todo entendimiento, aquella satisfacción que tú sientes al ser cristiano, o sea, eso no se cambia por nada. Por eso tú y yo somos bienaventurados y somos esclavos de Cristo. No somos esclavos de Egipto, del pecado, sino que somos esclavos de Cristo. Amén. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Realmente los esclavos iban a ser completamente felices?
O sea, a cualquiera le gustaría tener la libertad, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente dejarlos salir con sus esposas y todo? Se vayan libres, ¿verdad? O realmente los discípulos vivían una vida plena, una vida que uno dice, no, hombre, que de aquí yo no me voy a salir porque, o sea, ellos padecieron persecución, ¿verdad? Ellos padecieron la muerte a piedra, o sea, lo externo que ellos vivían no era de una persona bienaventurada. ¿Sí me hago entender? Miren lo que dice Mateo 5, versículo del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tiene de bienaventurado ser pobre en espíritu? Ya sabemos cuál es la definición, ¿verdad? De bienaventurado. Pero ¿qué tiene de bienaventurado ser pobre en espíritu? Sigue diciendo el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. O sea, qué contradicción. Porque si estoy dichoso, si estoy feliz, estoy contento, o sea, estoy en un estado de aquí estoy cómodo, aquí estoy, ¿para qué me salgo? Pero a la vez estás llorando. Qué raro, ¿verdad? Sigue siendo el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué motivaba a los apóstoles a estar allí con él? Si lo externo que se podía ver no era bueno: persecución, muerte, pobre en espíritu, misericordia y que no te den lo que realmente debería, llorar. O sea, ¿por qué los apóstoles permanecían allí? Y Pedro lo dijo de una forma muy hermosa en Juan 6:68. Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque nuestra condición externa no puede limitar la condición interna con respecto a Cristo. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas dicen cosas malas al principio, pero terminan diciendo un porqué, ¿verdad? Por ejemplo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, lo malo no es padecer por causa de justicia, sino no permanecer en Cristo, no mantenerte dependiente de Él y simplemente salirte de eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú vives por todas estas cosas, vas a ser consolado, vas a recibir misericordia, vas a recibir el reino como heredad y vas a recibir muchas otras cosas. Pero ¿qué motivaba a los discípulos? Simplemente eso: depender de Dios. Saber que si ellos estaban fuera de eso, igual iban a ser destruidos, y peor porque luego de la muerte vendría algo más feo, ¿verdad? El infierno y todo eso. Pero ellos preferían quedarse bajo la cobertura de Cristo y lo que Cristo les dejaba para ser llamados bienaventurados. Y entonces, ¿de qué depende esta palabra? ¿O de qué depende la palabra bienaventurado? La condición de satisfacción, la condición de felicidad, no es el que para de aquí para allá y de allá para acá brincando y riendo y eso, no es una condición externa, sino una condición interna. Que tú sabes que vino este problema y tú vienes y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese problema no se te ha ido, pero en tu corazón tú estás diciendo que el Señor es tu fortaleza, que hizo falta algo para la comida o algo, incluso
Hay hermanos donde no han tenido para cenar, pero tú sabes que el Señor va a suplir todas tus necesidades con respecto a sus riquezas en gloria. Entonces esa es nuestra fe. No son las cosas que nosotros podamos ver, de eso no se trata. El ser bienaventurado es saber lo que Cristo ha dicho de nosotros. Por eso somos bienaventurados. Podemos estar padeciendo, pero por causa de Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Y hoy quiero hablarles de eso. Aprender a depender de Dios. Aprender a depender de Dios. Y no solamente para que el Señor supla tus necesidades y que tú vivas, mejor dicho, sino una condición interna. Una condición, incluso Jesucristo un día le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearte. Pedro iba a negar a Jesucristo. Pedro iba a hacer tantas cosas, ¿verdad? Iba a volver a su barca, iba a volver a la vida antigua. El Señor mismo le había dicho: Pedro, el Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Amén. Porque de eso depende esto. O sea, el ser nosotros cristianos, somos personas naturales, vivimos, ¿verdad? Igual tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos, todo esto. Pero la condición interna en nuestro corazón es lo que el Señor está buscando. El poder nosotros llamarnos bienaventurados, y no por lo que tengo, sino por lo que yo sé, por dónde está puesta mi confianza. Amén. Entonces, depender de Dios. Ponga su mano aquí en el corazón y diga: Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, Señor. ¿Qué pasa con los esclavos si teniendo techo, alimento, esposas e hijos, simplemente deciden ser libres? Simplemente, o sea, tenían todo eso, ¿verdad? Y ellos dicen: no, yo me voy de aquí, me voy. Pues tenían que vivir separados de su estabilidad emocional, porque no es fácil dejar a la familia, no es fácil dejar lo que tú amas, ¿verdad? Entonces ellos iban a vivir separados de su estabilidad emocional. ¿Y por qué estabilidad emocional? Pues una cosa es que ellos estén libres sin su familia, ¿verdad? Sin eso que los hace felices, sin eso que lo tengo todo aquí. Y otra cosa es estar como esclavo, como un siervo, pero número uno, con el Señor que tú amas, con la esposa que tú amas, con los hijos que tú amas. Entonces, ¿qué iba a preferir ese hombre? ¿Ser libre sin nada o ser esclavo con todo? ¿Verdad? Es tremendo. Una cosa es estar en el mundo y estar en libertad, y estoy emocionalmente destruido, con el corazón lleno de orgullo, tristeza, amargura, etc. Y otra cosa es estar en Cristo y tener que hacer las cosas que me convienen, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquí nosotros en la iglesia no te decimos: no hagas esto, esto es pecado, no hagas esto. El mismo Espíritu Santo se encarga. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que todo me es lícito. Literal, nosotros podemos hacer de todo, pero no todo me conviene. Entonces es preferible vivir con Cristo y vivir con lo que me conviene, ¿verdad?, que simplemente estar en mundo en libertad, y ya sabemos cuál es el final de eso. Porque la vida del cristiano no es tanto lo que se ve, sino más bien qué tanta fe puedo tener en medio de esas situaciones difíciles. Amén. Y hay un texto que me gusta muchísimo, y siempre que tengo la oportunidad se lo digo a alguien, porque me gusta demasiado, y es 2 Corintios 4, del versículo 8 al 9. Si usted tiene su celular, si de pronto la Biblia tiene como resaltar o algo, quiero que lo haga, porque de verdad sé que les va a servir en algún momento. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9, que estamos atribulados en todo. Esa es una condición que externa. Estamos atribulados en todo, o sea, mejor dicho, se levantó lo que fue y lo que no fue. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Condición que interna.
En apuros, condición externa, mas no desamparados. Desesperados, condición interna. Perseguidos, esa es una condición externa, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Esa es nuestra fe. Que podemos estar pasando por atribulación, que podemos estar pasando, mejor dicho, por cosas feísimas, pero no nos vamos a angustiar. Que si estamos pasando por apuros, quizás no tengo para darle a comer a mis hijos, o yo qué sé, estamos en apuros, mas no desesperados, porque nuestra fe y nuestra confianza está en Cristo. Perseguidos, mas no desamparados. Y por último dice, derribados, o sea, literal, ya me tumbé, me caí, o sea, estamos derribados, ya no aguanto más. Pero dice la Biblia, pero no destruidos. Puedes estar derribado, pero no destruido. Amén. Porque tu confianza y tu fe están puestas en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Dependemos de Él. Hoy quiero que aprendamos a depender de Dios, de aquel amo y Señor en el cual lo tenemos todo. No tenemos que salirnos para ningún lado. De hecho, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos sentimos plenos aquí en la iglesia y salimos allá a la calle y ya algo se levanta que nos quiere quitar la bendición, ¿verdad? Entonces dijimos algo que no debíamos, nos expresamos de una manera que no debíamos. Y entonces otros pueden decir, o incluso tú mismo, y eso que vas a la iglesia, porque nos dejamos robar, ¿verdad? Nos dejamos robar esa bendición, nos dejamos robar eso. Y eso pasa cuando, o más bien recuerdo el texto bíblico que dice que tu amor es mucho mejor que el vino. El mundo nos puede ofrecer el vino más jugoso, no solamente de vino, literal de vino, sino los placeres, ¿verdad?, de esta tierra. Pero que nosotros podamos llegar a decir, Señor, dependo tanto de ti, que el vino se hace nada delante de tu presencia, porque quiero y anhelo más el vino, más a ti, a tu presencia, que cualquier vino que el mundo me pueda ofrecer. Amén. Y como les decía al principio, estamos siendo esclavos de Cristo, no de Egipto, no del pecado, sino de aquel que nos da la verdadera libertad. Ahora, el tema central como tal es dependiendo de Dios, porque Él quiere que nosotros tengamos todas nuestras necesidades suplidas en Él. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. De hecho, no lo puse en las plantillas, pero el Salmo 23, capítulo 1, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras versiones bíblicas, si quieren la busca, viene y dice Jehová es mi pastor, con Él tengo todo lo que necesito. Con Él tengo todo lo que necesito. Amén. ¿Y qué significa depender de Dios? Pues yo escribí entre mis notas y dije que depender de Dios significa saber que solo no puedo, que no soy suficiente, que todo lo que tengo y que todo lo que soy es por Él. Amén. Significa saber que solo no puedo, no soy suficiente, que todo lo que tengo y lo que soy es por Él. Yo soy testimonio de esto, incluso Dairo también, porque nosotros un día nos pusimos a pensar, ¿qué somos nosotros sin Cristo? O si nosotros no hubiésemos conocido a Cristo, ¿quién sería Angie? No sería la misma danzarina que anda de aquí para allá y de allá para acá. No sería igual. Porque he aprendido que depender de Cristo es lo mejor que yo puedo hacer. Un día dependí de mis fuerzas y dije, yo me levanto de esta. Y el Señor, usted no se levanta sin mí. Porque así es Dios. Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Dependientes de Él. Si tú no das para cambiar tu vida, déjame decirte algo,
nunca la vas a dar para cambiar solo. Si tú estás metido en un enredo de pecado, nunca la vas a dar para cambiar solo. Tú tienes que rendirte. Si tú quieres cambiar tu situación económica, sentimental, tú quieres cambiar tu situación porque, Dios mío, ya no sabes ni qué hacer. Esa es la mejor solución, depender de Él y rendirte delante de su presencia. Amén. Gracias. Miren lo que dijo Ruth. Ahí lo puse en mis plantillas. Bueno, Ruth dijo, tenía la libertad, o más bien Ruth tenía la libertad de irse a rehacer su vida, ¿verdad? Pero ella dijo, no señora, usted no se va a deshacer de mí, ¿verdad? Ruth tenía la libertad de irse a rehacer su vida, pero ella dijo, no quiero irme a ningún lado sin ti. Eso se lo dijo a su suegra, ¿verdad? Jacob dijo, no me voy a ir de aquí porque yo sé que mi bendición la tienes tú. Que nosotros le podamos decir eso al Señor, ¿verdad? No te voy a soltar porque es que yo sé que mi bendición viene de ti. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy a ir a ningún lado. Y Samuel también dijo, o aprendió, que depender de la voz de Dios era súper necesario para realizar su ministerio de sacerdocio. ¿Qué sería Samuel si no escuchaba la voz de Dios, verdad? No sería nada. O sea, un sacerdote o un profeta que no escuche la voz de Dios no está en nada, ¿verdad? Y así como estos hombres y estas mujeres tomaron estas decisiones, así muchos en la Biblia también han tomado la decisión de que, Señor, si tú no estás, de nada sirve. Si tú no me hablas, ¿para qué me voy a mover? Amén. Aprender a depender de Dios. Y quiero resaltar la diferencia entre los reyes de Judá y los 12 discípulos. Fueron bastante diferentes, ¿verdad? Incluso la época y todo, muchas cosas que ellos vivieron. Pero hoy quiero traerles esta referencia porque vi a dos hombres que se parecían bastante, su vida, y quise traérselas para eso. Y vamos a comparar la vida del rey Asa y Pedro, el discípulo de Jesucristo. La vida de Asa la podemos encontrar en Segunda de Crónicas, del capítulo 14 al 16, y la vida de Pedro podemos leer los evangelios. Amén. Entonces hablemos un poquito de Asa. Asa era un rey de Judá. Recuerden que en ese tiempo ya las tribus se habían dividido, ¿verdad? Estaba la tribu de Israel, o más bien el pueblo de Israel, y estaba el pueblo de Judá. Hubo una división, una ruptura ahí. Entonces son dos pueblos diferentes. El rey Asa estaba gobernando en Judá. ¿Listo? Entonces del rey Asa podemos aprender el primer suceso, y es que hizo lo que era agradable delante de los ojos de Dios. Hizo lo que era agradable delante de los ojos de Dios, y a causa de eso el Señor lo bendijo con paz. Literal, nadie se metía con él. Hubo paz en la tierra. Imagínense una época de guerra, que tenga un pueblo paz. Espectacular, ¿verdad? Entonces eso pasaba con el rey Asa cuando hizo lo que era agradable delante de Dios. Quitó los altares paganos, quitó los santuarios paganos, destruyó las columnas y los postes dedicados a la diosa Acera, ordenó al pueblo que buscara al Señor. Hermoso eso. Y construyó grandes fortalezas para resguardar al pueblo. O sea, el hombre iba bien, ¿verdad? El segundo suceso que podemos notar del capítulo 14 hasta el capítulo 16 es que hubo una batalla con los etíopes. Entonces ya el Señor quería como tocar, probar el corazón del rey Asa. Hubo una guerra, una batalla con los etíopes, y Asa clamó a Dios, y Dios respondió derribando al enemigo. O sea que ese día el pueblo de Judá tuvo una gran victoria por causa de Dios. Y fue en ese entonces donde
Dios le dio una palabra al rey Asa y le dijo en 2 capítulo 15, versículo 2, dice: Jehová estará con ustedes si vosotros estaréis con él, y si le buscares serás hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Amén. ¿Sí habían escuchado este texto, verdad? Entonces, este texto, el contexto como tal, es esta situación del rey Asa. El Señor le está diciendo: si tú me buscas, me vas a encontrar. Si tú me clamas, vas a ver mi respuesta. Pero en cuanto tú decidas separarte de mí, yo también me voy a separar de ti. Amén. Ese fue el segundo suceso. El tercer suceso es que a causa de lo que el Señor le había dicho a él y al pueblo, ellos hicieron una fiesta. Ellos hicieron sacrificio, o sea, hicieron una cosa bella delante de los ojos de Dios y siguieron quitando a los ídolos, de los pueblos, de Judá, de Benjamín. Comenzaron a quitar todos esos ídolos porque estaban emocionados de lo que el Señor le había dicho. El cuarto suceso es que hicieron un pacto de búsqueda al Señor y le dijeron al Señor: Señor, te vamos a buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. O sea, estaban emocionados. El segundo de Crónicas, capítulo 15 dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Qué le decía el Señor? Si tú me buscas, me vas a encontrar. Si tú no me buscas, no me vas a encontrar. Y el último suceso es que Israel, recuerden que ya había una división, Israel se levantó en contra del pueblo de Judá, ¿verdad? Y de pronto, para los que son un poco más conocedores de esta parte, habían 12 tribus. Al momento de dividirse, hubo un puño de pueblo que se fue con Judá y uno más grande, ¿verdad?, que se fue con Israel. Entonces, en ese momento, cuando Israel se levantaba en contra de Judá, al rey Asa le dio miedo, porque el pueblo era muchísimo más grande. Entonces, ¿qué hizo él en medio de su afán? ¿Qué era lo lógico que él debía hacer? Clamar a Dios, ¿verdad? Pero él buscó ayuda humana. Entonces se unió con otro rey para que juntos combatieran al pueblo de Israel. Y en ningún momento oró, no buscó al Señor. A causa de eso, ya ustedes saben que pudo haber sucedido, y es que el pueblo simplemente quedó destruido, esa batalla se perdió. Y a causa de eso, el Señor llega donde está Asa y le da nuevamente la palabra y dice: ¿recuerdas que te dijeron esto, aquello? Por cuanto no lo hiciste, entonces el Señor no te dio la victoria, esto y esto. Y Asa se llenó de rabia. ¿Cómo que el Señor no nos iba a bendecir? ¿Cómo que comenzó a tirar los platos y de todo? Le dio rabia. Y a causa de eso, él contrajo una enfermedad cuando estaba viejo. Y en vez de buscar a Dios y de humillarse y decirle al Señor: Señor, mira, tú me dijiste que si yo te buscaba, tú me ibas a esto. No, él prefirió buscar médicos, dice la Biblia, los mejores médicos. O sea, prefirió pagarle a otras personas, pero nunca doblegó su corazón para buscar al Señor. Tremendo, ¿verdad? Y a causa de esa enfermedad, él murió sin buscar al Señor, y eso que el Señor le había dicho: si tú me buscas, me vas a encontrar. Amén. Y esta historia se me hizo bastante parecida a la de Pedro, porque Pedro fue un hombre que dejó sus redes. Así como el pueblo había dejado sus ídolos y todas sus cosas, Pedro también dejó algo, ¿verdad? Dejó su familia, dejó tantas cosas que dejó Pedro simplemente para seguir a Cristo. Incluso, así como este pueblo había dicho: te buscaremos de todo corazón, no nos alejaremos de ti, que no sé qué, Pedro también salió Pedrito y gritó, ¿verdad? Jamás te negaré, jamás te negaré. Pedro también tuvo ese momento de emociones
donde le dijo al Señor: Señor, te voy a buscar de todo corazón. Y de hecho la vida del rey Asa con la del discípulo fue muy parecida, porque el rey Asa padeció o pasó por invasión, guerra, persecución, muerte, violencia, ¿verdad? En medio de su apuro, de su problema, pasó por eso. Y el apóstol o el discípulo Pedro también padeció persecución, violencia. A su maestro lo habían cogido preso y lo iban a matar. Eso quiere decir que venía guerra. Eso quiere decir que ya nos quitaron la cabeza, ahora vienen por los demás. O sea, ellos los dos estaban en apuro. Y el suceso número 1 de la vida de Pedro es que Jesucristo lo llamó. Jesucristo lo llamó y él le siguió. El segundo suceso es que Jesús pregunta: ¿y ustedes qué piensan de mí? Y de una vez Pedro, ¿verdad? Pedro salió y dice: Señor, tú eres el Mesías. Y el Señor viene y le dice: eso, Pedrito, así es, no se lo ha revelado ni carne ni sangre, eso fue el Espíritu Santo, el mismo Dios. Literal, el Señor se lo había revelado, ¿verdad? Y en ese mismo momento el Señor Jesucristo le dijo: tú serás llamado Pedro, roca, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, le estaba dando palabra y Pedro agarra y reciba, ¿verdad? El tercer suceso es que Jesús le dijo: es necesario que muera. Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que muera. Pero Pedro viene y dice: ¿cómo se te ocurre decir eso delante de nosotros? O sea, ¿cómo se te ocurre decir eso, Señor? No, Señor, yo te voy a defender a espada y mejor dicho. O sea, estaba Pedro en su furor de que él nunca iba a hacer esto, que no sé qué. Y el Señor lo mira con una cara de ternura y yo: ay, Pedrito, ¿me vas a negar 3 veces? ¿Yo? ¿Cuándo? Eso no va a pasar, jamás. Y ahí es donde el Señor le dice: cuando cante el gallo 3 veces me vas a negar, y toda la cuestión. Entonces, obviamente, Pedro, después de haber elevadose tanto, diciendo que él iba a ser la roca, que él entregó llaves, que eso, mejor dicho, ya Pedro fue usado por Satanás. Amén. El cuarto suceso es que Pedro está asustado. Pedro está asustado, ya se habían llevado a su maestro. Comienza a negar a Jesús y se devuelve a su vida antigua. Comienza a pescar nuevamente. Entonces el cuarto suceso es como si Pedro se estuviera olvidando de todo lo que vivió durante los 3 últimos años y simplemente: aquí no ha pasado nada, yo mejor me voy antes que vengan conmigo también y me cojan, y mejor dicho. Y el último suceso es que Jesús resucita y lo va a buscar. Y Pedro, en su humildad, reconoció que falló y que solamente él podía depender del Señor. Porque allí es cuando Pedro viene y le dice: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. ¿Cuál fue la diferencia entre el rey Asa y Pedro? Precisamente el final de su historia. A lo último de la vida del rey Asa, el rey Asa simplemente endureció su corazón. Y eso que el Señor ya le había dicho una palabra. Pero él endureció su corazón y dijo: no, mejor pago aquí, me meto por acá, me endeudo por acá, pero yo a ese Dios nunca lo voy a buscar, ¿verdad? Pero Pedro dijo: no. Jesús se le acerca y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y él: sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Y ya como que iba bajando la emoción de Pedro, ¿verdad? Y ya el tercer: Pedro, ¿tú me amas? Pedro simplemente: Señor, o sea, solo tú me conoces. Solo tú sabes si realmente te amo o no te amo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y quiero que nos llevemos esa exclamación en nuestro corazón: dependo de ti.